Venga, vamos ya. A ver, el otro día empezamos con el tema de las funciones recursivas y algunos, por lo menos, ya habéis empezado a verlo en el laboratorio de prácticas. Bien, hoy vamos a seguir haciendo cosas con funciones recursivas y incluso si da tiempo me gustaría empezar a hacer alguna cosa con gráficos para que vayáis viendo algo interesante, porque yo creo que ya es hora de ir viendo cosas interesantes y divertidas, ¿verdad? Entonces, las funciones recursivas. ¿Qué sabemos de las funciones recursivas? Una función es recursiva si se llama a sí misma. Y aparte de eso, la recursividad es una técnica que utilizamos para resolver problemas que se den a ello, problemas que seamos capaces de descomponer en sus problemas cada vez más pequeños, de tal manera que haya uno o varios problemas, subproblemas muy pequeños, muy simples, que podamos resolver directamente. Y entonces los problemas más grandes, los generales, los podremos resolver basándonos en la idea de la inducción. Si tenemos resueltos los casos más sencillos, podemos ir montando los casos más complejos a partir de los resultados de los casos más simples. ¿Vale? Entonces, una función es recursiva si se llama a sí misma, pero para que una función recursiva sea correcta, tiene que estar planteada de tal manera que tenga, primero, un caso base. Tiene que haber un caso base que es el caso simple. Tiene que haber algo dentro de la función que detecte cuando el problema es suficientemente simple y entonces devuelva la solución a ese problema simple directamente. Y un caso general, que es aquel en el que todavía no somos capaces de devolver o de calcular el resultado final, pero sí somos capaces de componer la solución usando un supuesto resultado de la misma función para un caso algo más sencillo. ¿Bien? Esa es la llamada recursiva. Y en la llamada recursiva tenemos que asegurarnos de que los valores que usamos en los parámetros sean más sencillos que los de la llamada que estamos ahora mismo. Es decir, tenemos que conseguir que los valores de los parámetros vayan aproximándose al caso más sencillo posible. Si no, sería una función recursiva divergente y no tendría solución, porque cada vez tendría más complejidad el problema y nunca llegaríamos a la solución más simple. ¿Dudas? ¿Qué decís? ¿Qué me está diciendo? ¿Nada? El factorial. A ver, si tenéis que decir algo, decirlo, pero si no, no. ¿Qué? Es que en cálculo, vamos a ver, en cálculo estáis estudiando las sumas y las series de sumas divergentes, principalmente porque son las más interesantes para calcular el tiempo de ejecución de las funciones recursivas. Es decir, no estudiáis eso en cálculo solamente para... porque sí, sino porque es útil para el resto de la carrera. ¿Vale? Silencio. Si se ejecuta una que sea divergente, beta, ¿no? ¿Qué? O sea, si tú calculas una función recurrente que en vez de que lo vaya haciendo más simple, lo vaya haciendo más complejo porque te has equivocado, beta, ¿no? Claro, si nosotros ejecutamos una función... La pregunta es si una función recursiva está mal diseñada y cada vez, en lugar de acercarse al caso más sencillo, se aleja, pues llega un momento en que de hacer tantas llamadas, la pila del sistema se llena y entonces se para el programa diciendo que se ha llenado la pila, ¿vale? El típico Stack Overflow. ¿La función recursiva se llama a sí misma? ¿Solo hay una pila en ese momento o se crean varios trocitos de memoria? A ver, pila solo hay una en todo momento, pero para cada llamada recursiva, o no, para cada llamada se crea una nueva entrada en la pila para guardar los parámetros y variables locales de esa llamada junto con el valor de retorno y la dirección de retorno. Para cualquier llamada a función se crea eso. ¿Bien? Si es una función recursiva, simplemente es que se llama muchas veces a sí misma, pero se van creando todos esos registros de activación, que es como se llaman, en la pila uno encima de otro, hasta que se puede llenar la pila. ¿Bien?
porque la pila tiene un tamaño máximo. La memoria dinámica, en principio, no tiene un tamaño máximo, salvo el tamaño máximo del sistema, pero la pila sí está limitada y el tamaño es menor que el del sistema siempre. Entonces, ¿somos capaces de hacer la función que me calcule un número, que me calcule el factorial de un número de forma recursiva? La primera pregunta es, ¿calcular el factorial de un número es un problema que tiene sentido hacer de forma recursiva? ¿Que lo podemos plantear de forma recursiva? ¿Por qué sí? Un número factorial, porque si le metes, o sea, como son sucesivas multiplicaciones, según lo grande que sea el número, tienes que ir descomponiéndolo en las multiplicaciones más pequeñas. Es decir, como podemos definir la función factorial de n como n multiplicado por factorial de n menos 1, siempre que factorial de 1 o de 0 sea un caso base, que sea el caso más sencillo, y lo sepamos resolver directamente, que sería, 1, ¿no? Factorial de 1 es el factorial más sencillo que podemos pensar y es 1. Y el factorial de cualquier número será ese número multiplicado por el factorial de ese número menos 1. ¿Se entiende la idea? Que pusiéramos el 0. Estamos hablando del factorial. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. No es 3 por 2 por 1 por 0. A ver. Que el factorial de 0 es 1. Bueno, pues entonces si queréis podemos poner el factorial de 0 y 1. Por eso que yo estaba diciendo que el caso más sencillo, más principal, sería ese. Como queramos, podemos ponerlo con el 0 o con el 1. Esto es igual que con lo de los números primos. Si el 1 es primo o no es primo. Y esas peleas las tengo siempre con los matemáticos. Entonces, a nosotros nos da igual siempre que seamos capaces de definir un caso base que sea sencillo, que sea directo de calcular y que el caso general se pueda definir en función de un caso general más sencillo, bien, y una operación como estamos haciendo aquí, una multiplicación, ¿vale? Entonces, si ya tenemos claro que lo podemos definir así, entonces nuestra función factorial, ¿qué devolverá? Un número entero, ¿no? Y recibirá un número entero. Entonces, ¿cómo la planteo? Primero el caso base, si el número este vamos a poner que es menor o igual que 1, ¿vale? Entonces devolvemos ¿qué? Un 1. Y si no, devolvemos ¿qué? N por factorial de n menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos una función que es recursiva porque se llama a sí mismo, que tiene un análisis de casos de tal manera que en uno de los casos el resultado es directo y cuando no es ese caso, ya sea porque ponemos aquí un else o si no lo ponemos da igual porque si se hace el if se hace un return y termina la función y si no se hace el if hacemos el segundo return. En este segundo caso, que es el general, el resultado depende de una combinación entre un valor que ya tenemos, que es la n, y el resultado de la propia función para un caso más sencillo, ¿vale? Entonces, hasta aquí lo tenemos controlado, ¿verdad? ¿Factorial de qué? De un número que sepamos cuál es el factorial. ¿Cuánto tiene que dar esto? 24. Habéis dicho 24, pues 24, ¿vale? Hasta aquí bien, con el factorial. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Sí. En los ajustes pone lo que tú has puesto de n menor o igual a 1, que retorna 0, ¿no? Pero en los ajustes está simplemente que si n... Pone return 1 aquí. Sí, bueno, return 1. Pero en los ajustes pone si n igual a 0. Eso estaría mal, ¿no? No.
Claro, pero si tú pones aquí igual a 0 y considera el caso base, el primero de todos que ha dicho antes Cristina, cuando la n vale 1, ¿qué hacemos? No es 0, entonces hace 1 por factorial de 0 y factorial de 0 será 1, 1 por 1, 1. ¿Vale? Entonces, poner aquí n igual 0 o poner el n igual menor o igual que 1, lo único que hacemos con el menor o igual que 1 es ahorrarnos una llamada recursiva. Pero es exactamente igual. ¿Vale? ¿Cómo? Sabes diferente, por eso te quitas el punto. Por lo menos. Desde el punto de vista de la eficiencia, Tened en cuenta que estamos grabando la clase. A ver, que no nos da tiempo. desde el punto de vista de la eficiencia, ¿será más eficiente un for o hacer eso? Bien, bien. Desde el punto de vista de la eficiencia, ¿cuántas operaciones estamos haciendo con esta función factorial recursiva? N. Y si lo hacemos iterativo, N. Entonces hay el mismo número de operaciones. Pero efectivamente hacerlo recursivo tiene un mayor coste. Se ocupa más memoria, se ocupan las llamadas de la pila, el hacer las llamadas y desapilar lleva tiempo, entonces es más eficiente hacerlo iterativo. Bien. De hecho, en las transparencias podéis ver, lo que pasa es que todavía no quería contarlo yo, cuándo es más eficiente uno que otro. Bien. En general, casi todos los problemas, bueno, no, en general no, siempre podemos resolver un problema de forma iterativa. Y siempre podemos resolverlo de forma recursiva. Cualquier problema. Lo que pasa es que hay problemas que son... se ve más clara la solución si la expresamos de forma recursiva y otros se ve más clara la solución si la expresamos de forma iterativa. En unos ahorramos memoria de una manera y en otros de otra. ¿Bien? Cualquier problema, cualquier función recursiva la podemos implementar de forma iterativa usando una pila nuestra, que todavía no hemos visto, las estructuras de datos pilas, pero cuando las veamos, si nosotros tenemos una gestión de memoria para guardar información con formato de pila, podríamos resolverlo también sin usar recursividad. A donde yo iba. Aquí estamos haciendo un tipo de recursividad que es la que en los apuntes denomina de cola, ¿vale? Porque la llamada recursiva está al final. Y además el parámetro que estamos utilizando se va acercando en cada llamada, como es normal, al caso base, al caso más sencillo. Y hasta que no hemos llegado a ese caso base, no tenemos nada. Simplemente tenemos una suposición de, bueno, factorial de n, factorial de 5 será lo que sea factorial de 4 por 5, que será lo que sea factorial de 3 por esto. ¿Bien? Pero hasta que no hemos llegado al fondo, no salimos de ese fondo y hacia atrás vamos construyendo la solución. ¿Veis esto? Que vamos construyendo la solución hacia atrás, saliendo de las llamadas recursivas. Pero hay otra forma de hacer funciones recursivas en las que el resultado se construye, en lugar de ir saliendo, se construye al ir bajando. ¿Vale? Ese tipo de funciones recursivas no son recursivas de cola, porque la llamada recursiva no está al final, sino que está en medio o al principio. Y normalmente esas son todavía, en esos casos todavía es más claro que lo podemos hacer iterativo que recursivo. Entonces, os voy a poner un ejemplo que tengo aquí para que veáis esto. Yo tengo la función print, que lo que va a hacer es mostrar una cadena de caracteres, como si fuera printf, ¿no? Pero la llamo print. Y recibe, como veis, un parámetro de tipo puntero a char. Porque las cadenas ya hemos visto que son arrays de caracteres con una marca de fin en algún sitio. Y los arrays de caracteres y los punteros a char son compatibles. Entonces, cuando yo ejecuto print y le paso este array de caracteres literal que he puesto ahí, el puntero a char, que se llama S, recibe la dirección de la H. ¿Sí? Entonces yo cojo y digo, para mostrar una cadena, lo que tengo que hacer
desde el punto de vista recursivo, para solucionar ese problema de forma recursiva, mostrar una cadena es lo mismo que mostrar su primer carácter y luego mostrar la cadena que empieza en la siguiente posición. ¿Cuál es el caso más sencillo en este problema? Una cadena que esté vacía. Una cadena que esté vacía no tengo que hacer nada. Y una cadena que tenga algo tengo que mostrar su primer carácter y, además, juntar, concatenar, añadir a la derecha, imprimir la cadena que empieza después. Que esa cadena la imprimiré también de forma recursiva, por lo tanto, analizaré cuál es su primer carácter. Si su primer carácter es la marca de fin, habremos terminado. Pero si no, mostraré el primer carácter y seguiré. ¿Vale? Entonces, la función print, fijaos que comprueba primero si lo que hay en el puntero S, en la zona de memoria apuntada por S, es una marca de fin, y si es una marca de fin hemos terminado, que sería el caso base. Y en el caso general, lo que hace primero es hacer algo, mostrar el carácter y después llamar recursivamente a sí misma con la cadena que empieza a continuación. Pero veis que aquí estamos haciendo algo en la bajada, ¿vale? Conforme vamos profundizando en la recursión, ya vamos haciendo algo. Y en la salida no hacemos nada porque no devuelve nada a la función. Simplemente estamos haciendo una función recursiva que explora de forma recursiva toda la cadena desde el principio hasta el final. ¿Vale? Se entiende que esto va a mostrar la cadena y ya está, ¿no? Si queréis lo probamos, pero os lo creéis, ¿no? Y aquí tengo la función que se llama tnirp, que es print al revés. ¿Vale? La función print al revés lo que tiene que hacer es escribir las cadenas al revés. ¿Vale? Entonces, la función print al revés, ¿cómo se comporta? Pues escribir una cadena, el caso base sigue siendo el mismo. Si está vacía no tengo que hacer nada. ¿Vale? Pero ahora el caso general de escribir una cadena al revés no es escribir la primera letra y seguir profundizando, explorando, sino que yo necesito explorar primero hasta el final. Y cuando llego al final de la exploración, al ir saliendo, entonces puedo ir escribiendo los caracteres del revés. ¿Se ve? Entonces, claro, las funciones son muy parecidas, solo que en un lado, en una función, en la inversa, la llamada recursiva no está al final, sino que está antes de la acción. Y en la que va del derecho, la acción está antes de la llamada recursiva. Entonces yo aquí compruebo si llega al final y si no, vuelvo a llamar a la función hasta que llegue al final. Cuando llegue al final, el return terminará, saldremos de la última llamada y entonces escribiremos el último carácter de verdad de la cadena. Terminará esa llamada recursiva y estaremos aquí otra vez. Por lo tanto, que tocará escribir el carácter anterior. ¿Vale? ¿Se ve o no se ve? ¿Vale? Con esto quiero que veáis dos cosas importantes. La diferencia entre la recursividad de cola y la que no es de cola, perdón, esta sí, y la que no es de cola, y que yo puedo modificar los parámetros siempre sin afectar para nada a los argumentos. La S es un parámetro y yo aquí puedo hacer con S lo que quiera, que no afecto para nada a esto. ¿Y eso cuando terminaste? ¿Quién? ¿Las dos? Las dos terminan cuando se ha explorado hasta el final la cadena. Las dos funciones exploran la cadena desde el principio hasta la marca de fin, solo que una, la de arriba, va trabajando y después explorando, muestra y después explora, y la otra primero explora y cuando ha llegado al final, al ir terminando, va mostrando lo último que tiene. ¿Vale? ¿Lo probamos? ¿Lo veis aquí?
¿Cómo sale? Hola caracola y hola caracola al revés. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende sí o no? La segunda función. Sí. Sí, vamos a funcionar la segunda función. Otra vez. Sí. La segunda función. Va recorriéndolo con el DNIRP S más 1. Cuando hacemos S más 1, Va avanzando carácter. lo que estamos diciendo es que se ejecute la función con un valor, con una dirección de memoria que es la siguiente a la que tenía S. La dirección de memoria inicial de S, cuando se llama por primera vez a la función aquí, la dirección que toma S será la dirección de la H. Entonces, como lo que hay en esa posición de memoria no es la marca de fin, se ejecuta la llamada recursiva con S más 1 y S más 1 apuntará a la O. Ya. Pero, Entonces, ¿y cuando llega la marca de fin? La llamada recursiva lo que hace es comprobar que la O no es la marca de fin y entonces se ejecuta con S más 1 que es L. Ya, pero cuando llega la marca de Cuando llega a la marca de fin, fin, es que ese camino. cuando llega a la marca de fin, esa llamada recursiva hace return. ¿Bien? ¿A dónde? Hace return. Return. ¿Y quién había ejecutado la función? La anterior, que es La anterior llamada recursiva. Ya se ha terminado de ejecutar la última y ahora lo que toca es imprimir lo que hay apuntando en S, que era el carácter anterior al de la marca de fin. Y lo va imprimiendo mientras vuelta. Imprime la A y termina. ¿Y qué es lo que ha terminado? La llamada recursiva anterior. Pero mi pregunta No devuelve nada, simplemente termina. pero cuando va volviendo hacia atrás, Sí. es cuando va imprimiendo. Claro, porque imprime después de hacer la llamada recursiva. Sí. Imprime después de hacer la llamada recursiva, pero imprime una vez que ha llegado ya al final, Sí. empieza a imprimir de atrás hacia. Porque va volviendo, ¿no? Las llamadas recursivas se van terminando, se van desapilando y lo último que queda por hacer en cada una de esas llamadas recursivas es imprimir el carácter. Ya, pero hasta ahí lo entiendo. Pero mi pregunta es: cuando va imprimiendo para atrás, ¿cuándo para si ya no tiene la marca de fin? Para en la primera llamada que se hizo. La primera llamada que se hizo la hizo main y la S apuntaba a la H. ¿Sí? Entonces podría decir que la función empieza, realiza el if y la comprobación y luego llega al DNIRP y vuelve a empezar otra vez, así hasta que Claro. se cumple la condición. Claro, cada vez que nosotros invocamos a una función, el puntero de por donde va el código ejecutándose se pone en el principio Pero me refiero de la que función. no se termina, ¿no? Que se To- llama- Está a medio, está a medio. Ah, vale. O sea, esa ejecución, la primera ejecución está a medio todavía. Entonces, a medio de esa ejecución volvemos a empezar otra. Luego va como recogiendo. Cuando termina la última ejecución, continuamos por donde estuviéramos y estábamos en la siguiente instrucción a la llamada. ¿Lo veis? ¿Todos de acuerdo? ¿Dudas ahí? Venga. Lo que yo no entiendo es por qué cuando llega el último y vuelve a la siguiente instrucción del return, ¿no? Claro. A la siguiente instrucción del return, ¿no? Cuando una función termina, cuando una función termina, seguimos ejecutando el código que hay a continuación de la llamada. La llamada inicial está aquí. Cuando termine de ejecutarse esta función, haremos este printf. Esta llamada, cuando termine de ejecutarse, haremos este printf. ¿Sí? Cada vez que ejecutamos una función, la función anterior se queda a medio, parada. La pila sirve precisamente para saber por dónde íbamos. Es que la cosa, como estamos acostumbrados a tener un return al final, entonces cuando termina, cuando hace return, pues ya decimos, pues ya no hacemos nada. Efectivamente. Pero por eso os pongo este ejemplo, para que veáis la diferencia entre recursividad de cola y la que no es de cola. Ese es el por nuestro esquema.
¿Vale? Vamos a ver. ¿Habéis entendido esto? ¿Bien? En las transparencias, según como vayamos de tiempo, lo explicaré más adelante o no, pero en las transparencias tenéis también explicado cómo se calcula el tiempo o el número de instrucciones que necesita una función recursiva. Yo creo que sin mirar la transparencia, si entendéis cómo funciona la recursividad y cómo funcionan las llamadas, cómo se van apilando y desapilando, sois capaces de forma intuitiva de verlo. ¿Vale? Una función como esta, ¿cuántas instrucciones va a hacer? Primero la conjugación. Tantas como... Tantas, en general tantas como letras tenga la cadena, ¿vale? Si la cadena tiene n letras, pues la instrucción hará n comprobaciones, n print, n... ¿Vale? Eso es de orden n. ¿Os acordáis que ya empecé a hablar de lo del orden? Pues es orden n. En principio tiene orden n. Esta también, aunque la recursividad está en medio, pues también se hacen... No va a ser siempre el mismo orden. ¿Cómo? No sería siempre el mismo orden, o sea, si depende del parámetro que le metas. Sí, pero no todas las funciones recursivas tienen una única llamada en su interior. Una función recursiva, además de tener la llamada al final y entonces es de cola, o tenerla en medio y entonces no es de cola, también puede ser que tenga varias llamadas recursivas en su interior. Y en ese caso, lo que nos sale no es simplemente una especie de cola de llamadas que se van quedando apiladas y que vamos desapilando, sino que nos sale un árbol. Bien, si yo aquí tuviera varias llamadas, dentro de la misma función, varias llamadas a sí mismo, para cada llamada a la función la vuelvo a llamar 4 veces. Entonces ya el número de instrucciones no es lineal, ¿vale? Sería exponencial, ¿vale? Entonces, yo me conformo con que os quede claro la idea esta, de que fácilmente vamos a tener un orden lineal si la función recursiva solo tiene una llamada, pero si tiene varias, eso se va a acercar al exponencial, ¿vale? Y el año que viene, en segundo, en algoritmos y estructuras de datos, ya veréis cómo calcular esto mucho mejor. ¿Bien? Para calcularlo hacen falta sumar series divergentes, ¿vale? Venga, entonces vamos a hacer algo con recursividad, pero que sea chulo de verdad. Mirad esto. Vamos a hacer un programa. Vamos a hacer un programa que, dado un mapa en el que supuestamente hay islas que son cuadrados de color marrón. Un momento. Eso es lo que iba a decir, que si No, que no se ve nada. esta que está usando mucha... Pues no sé, si alguien quiere intentarlo. Si alguien quiere intentarlo. Sí. En la caja negra. No, ahí en el lado. Es la primera. Muy bien. Madre mía. Dale ya el título. Eso no soy ingeniero. Vale, eso ha quedado claro para un... Sí, capítulo te convalidan ISO. No que se esté bajando la persiana. Te convalidan el Que no que se esté bajando la persiana, que estaba sufriendo. A bajar brillo. Paso mismo. ¿Pero era muy negro o blanco? Está implementando mucho. ¿Se ve algo o no se ve? Ya se ve algo, sí, se ve algo. Más o menos. Bueno, por lo menos se ven las líneas que se van los cuadrados. No es la mejor cama cromática, pero... Bueno, ahora cambiamos los colores. La cuestión es que hay una cuadrícula. Y la idea es que los cuadrados marrones, ahora los cambiaremos de color, pues son de tierra y los negros no tienen nada. Y la idea es rellenarlo todo con agua, excepto lo marrón, ¿vale? A mí me gustaría que si yo pincho aquí, se rellenara todo de agua a partir de ahí, ¿vale? Entonces, si intentáis pensar cómo resolver este problema de forma iterativa,
vais a ver que no es nada fácil, ¿vale? Porque aquí no hay huecos, pero si el mapa de las islas tuviera algún hueco, y he pinchado sin querer, perdón. Si el mapa tuviera alguna zona cerrada por islas de color marrón, eso no debería rellenarse. Entonces, si intentamos resolverlo de forma iterativa, recorriendo toda la matriz bidimensional, y donde haya agujero, donde haya nada, poner agua, vamos a rellenar las zonas que no deberíamos. Bien, entonces esto hay que hacerlo explorando a partir del punto que yo he pinchado en este caso, explorando lo que hay ahí. Si lo que hay ahí es vacío, lo relleno con agua. Bien, y si lo que hay ahí tiene tierra o tiene agua, no relleno nada. Y además, el problema de rellenarlo todo lo puedo ver como un problema recursivo, porque rellenarlo todo consiste en rellenar una casilla y resolver el problema de rellenar el mapa que ya tiene esa casilla relleno, con lo cual es un poco más sencillo que el anterior. Y el caso más sencillo, ¿cuál es? Rellenar un mapa en el que todo está relleno, incluso lo que yo tengo que rellenar ya está relleno. ¿Vale? Entonces, lo tengo ya hecho porque si no tardaríamos demasiado. Aquí está. ¿Vale? Entonces, vamos despacio. Tengo aquí un enum que no lo habíamos visto, está en las transparencias, pero es muy sencillo. Enum contenido lo que hace es decir que tengo nada, tierra y agua, y son tres palabras que a partir de ese momento son como si fueran constantes. ¿Vale? Y typedef lo puedo utilizar igual que lo he usado con los struct, lo puedo utilizar con los enum. Entonces lo que hago es decir que a partir de ahora enum contenido y contenido solo son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo el mapa como un array de 2 dimensiones de contenido, que será tierra, agua o nada. ¿Vale? Y tengo una función que se llama crea, que es muy sencilla, que lo que hace es recorrer ese array de 2 dimensiones y de forma aleatoria guarda tierra o guarda nada. ¿Se ve? 2 bucles de 0 a 10, de 0 a 10, según lo que me devuelva random módulo 5, que significa un número aleatorio módulo 5, pues si el número aleatorio es múltiplo de 5, yo pongo tierra, y si no, pongo nada. ¿Por qué lo hago así? Porque hay más números que no son múltiplos de 5 que sí son múltiplos de 5. De tal manera que me van a salir unas cuantas islas, no todo. ¿Vale? Si además utilizo RAM, pero no utilizo ese RAM, que lo utilizamos el otro día en las prácticas, el número aleatorio que me va a generar siempre va a ser el mismo. ¿Vale? Con lo cual puedo repetir el programa y si tuviera errores depurarlos usando la misma secuencia aleatoria. Luego puedes cambiarlo por ese RAM Sí. en el momento en el que ya ves que está Sí, todo... sí. Luego, si me interesa que efectivamente cada ejecución sea de verdad diferente, usaría ese RAM en el main. ¿Vale? Entonces, crea, ¿qué hace? Rellena el array con unos valores ahí aleatorios. Y muestra, pues recorre el array y según lo que haya dentro del array, muestra una X, una O o un espacio en blanco. Y esto me pintaría en la consola, el mismo mapa que yo estaba pintando antes con gráficos, me lo pintaría en la consola. ¿Vale? La M de arriba de muestra contenido, Sí. M y corchete vacío. La M es M es el parámetro que tiene la función muestra y es un parámetro de tipo array de 2 dimensiones. La primera dimensión desconocida, pero sabemos que va a ser 10 porque yo lo voy a hacer de 10, y la segunda obligatoriamente de 10. ¿Vale? Ya vimos el otro día que los arrays de 2 dimensiones para pasarlos por parámetros se pasan así. Entonces tengo esta muestra que simplemente lo muestra por la consola, que es la versión fácil, y tengo un muestra que dibuja utilizando el wrapper ese que tenéis en los recursos.
que es exactamente igual que la otra, solo que usa funciones que hay en ese fichero que podéis descargar, pues funciones para cambiar el color de relleno del fondo de la pantalla, cambiar el color de los bordes de los cuadrados o rectángulos, color de trazo, o cambiar el color de relleno. ¿Está hecho aquí la librería? ¿O la librería Graph es una librería, no? ¿Qué quieres decir con que está hecho aquí? Porque está en español no funciona. Si las hemos hecho nosotros. Ah, pues lo digo, si está hecho aquí de la universidad. Sí, sí, el wrapper lo hemos hecho nosotros y lo que hace es usar la SDL. Que como habéis quedado, como sabiendo en español, digo. Sí. Lo que yo, claro. Entonces, fijaos que donde antes... ¿Qué significa el cuarto número de...? Un momento, despacio, un momento. Donde antes estaba mostrando una X, ahora lo que hago es poner un color de relleno que es marrón. Lo voy a poner rojo para que se vea mejor por el contraste del proyector. Pero que lo que estoy haciendo ahora es definir el color de relleno que voy a usar para dibujar un rectángulo. ¿Vale? Fijaos que el rectángulo lo dibujo independientemente del color de relleno que vaya a utilizar, porque siempre hay que dibujar la casilla. Y el rectángulo lo dibujo en las coordenadas y por 50, j por 50, porque mis cuadrados van a ser de 50 por 50. ¿Entendéis esto? Si yo dibujo cuadrados de 50 de ancho por 50 de alto, el primero estará en la coordenada 0, 0. Y el segundo estará en la coordenada 50, 0. Entonces, si yo tengo mis variables y j que me sirven para recorrer el array de 0 a 9 y de 0 a 9, de 0 a 9 multiplicado por 50 me da todas las esquinas de los cuadrados de una cuadrícula de 500 por 500. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta aquí esta operación? ¿Sí? El color de relleno y el color de trazo se define con las componentes RGB, que son estos tres primeros números, y el cuarto número es la transparencia. 255 significa opaco, 0 significa transparente del todo. ¿Vale? Al terminar de dibujar todo, utilizo esta función que cuando veáis la librería y leáis la documentación, veréis que lo que hace es volcar lo que hemos dibujado a la pantalla de verdad. Normalmente cuando se dibuja en memoria, pero hasta que no coges esa memoria y la echas a la pantalla de verdad no se ve nada. Entonces, todo este bucle yo estoy rellenando la memoria gráfica, pero no volcándola en la pantalla. ¿Vale? Esto sí que la vuelca en la pantalla de verdad. Hasta que no hago esto, no sale nada en la pantalla. ¿Se entiende? Vale. Entonces, en el programa principal, ¿qué es lo que hago? Tengo aquí declarado mi mapa, creo el mapa, lo muestro por la consola, voy a rellenarlo y después lo vuelvo a mostrar o dibujar, ¿vale? Mostrar o dibujar según si vayamos a gráfico o a la consola. Pero lo que tenemos que ver ahora es lo de rellenar el mapa, ¿vale? Yo quiero rellenar el mapa empezando por el punto que pinche. Vamos a pensar que no tenemos ratón todavía y que queremos empezar a rellenar el mapa en las coordenadas 4,5. Venga. Entonces, la función rellena es la función clave. La función rellena recibe el mapa y la fila y la columna desde donde yo quiero empezar a rellenar. Entonces, es recursiva, por lo tanto tenemos que analizar lo del caso base y el caso general. El caso base hemos dicho que es cuando está lleno. Si lo que yo quiero rellenar ya está relleno, no tengo que hacer nada. Entonces, el caso base es si lo que hay en la fila y columna que me has dicho es algo que sea distinto de nada, es decir, hay tierra o hay agua, pues no hago nada. Y el caso general consiste en rellenar con agua el sitio que tú me has dicho y seguir explorando el mapa en las 4 direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Porque la función recursiva nos está ayudando a definir la exploración de todo el mapa. Antes, cuando teníamos una cadena, explorábamos de izquierda a derecha, pero ahora estamos en 2 dimensiones, entonces exploramos en 2 dimensiones. Claro, yo quiero rellenar lo que hay en la fila siguiente y la misma columna, es decir, abajo, o lo que hay en la fila anterior
y la misma columna justo arriba. O lo que hay en la misma fila, pero la columna de la derecha o en la columna de la izquierda. Pues lo único que tengo que hacer es volver a llamar a la misma función, pero cambiando la posición, como hemos dicho. Antes de llamar a la función, me aseguro de que esa posición que a mí me gustaría explorar existe dentro del mapa, es decir, está en los límites de la matriz y ya está. Entonces, esta función recursiva genera un árbol, ¿lo veis? Porque cuando yo quiero explorar la casilla del centro, la exploro y a continuación empiezo una exploración arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Y cada una de esas 4 exploraciones hará lo mismo, otras 4 exploraciones. ¿Lo veis? Y cada una de esas 4, otras 4. En caso de una esquina, como el de derecha no existe y el de derecha tampoco, no lo hace. En caso de una esquina a la que no pudiéramos acceder porque tenemos 2 islas, si tenemos 2 islas es que no podemos acceder a la esquina, entonces no podemos rellenarla. La esquina la podremos rellenar siempre que podamos acceder por un lado o por el otro, por la izquierda o por abajo. ¿Vale? ¿Veis el árbol de recursión cómo aparece? ¿Vale? ¿Qué orden tiene esto? ¿Qué orden de complejidad tiene esto? Es exponencial, pero ¿cuál? Pues si son 4 comprobaciones, será 4 elevado a n. 4 elevado a n. ¿Y cuál es la n? El número de casillas. El número de casillas. Y si nuestro mapa tiene 10 por 10, si nuestro mapa tiene 10 por 10, 100. 4 elevado a 100, ¿sabéis cuánto es? Bastante. Una barbaridad. Es bastante, ¿no? Suficiente como para sentarse. 1,6 por 10 elevado a 60. Casi nada. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tiempo tardará el programa en terminar? Vamos a ver. ¿Cuántas instrucciones puede hacer el procesador por segundo? Millones. Vamos a poner que sean millones. 1000 millones, 100.000 millones, un billón. Tened en cuenta una cosa, ¿eh? Cuando estoy hablando vosotros de instrucciones, estoy hablando de instrucciones en ensamblador, pero yo estoy hablando de instrucciones de C. ¿Vale? Vamos a imaginar que este ordenador pudiera hacer un billón con B de instrucciones de C por segundo, que yo creo que no lo hace. Billón en español, millón de millones. Un millón de millones. Si divido este 1,6 por 10 elevado a 60 es el número de comprobaciones que hay que hacer, ¿no? Si lo divido por 1, 2, 3, 1, 2, 3, que eso es un millón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es un billón, y pongo 1000 billones, 1000 billones de instrucciones en C por segundo. Eso no suena muy bien. Pues todavía me tarda 1,6 por 10 elevado a 45 segundos. Entre 60, esos minutos, entre 60, esas horas, entre 24, esos días, entre 31, esos meses, entre 12, 4,9 por 10 elevado a 37 años, suponiendo que el ordenador hiciera 1000 billones de instrucciones C por segundo. Pero vosotros habéis visto que antes ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que sea asimilado, que el mapa muy bien. No es n elevado a 4. Porque cada instrucción que avanza se hace que está viendo todas las posibilidades. El tiempo de todas las posibilidades. Efectivamente. No de una. Lo que hemos calculado, atención, esto es importante, lo que hemos calculado es el número de posibilidades que existen en total. Pero nosotros no estamos explorando todas las posibilidades, porque hay muchas de esas posibilidades que no tienen sentido. Y eso es porque el árbol de recurrencia incluye nodos en ese árbol
que están repetidos. Cuando yo, imaginar muy arriba del árbol, cuando solo tengo la primera llamada y tengo 4, ¿vale? De esas 4, si yo hiciera una entera hasta el final, habría terminado de rellenar todo el mapa. Entonces, las otras 4 no las tengo que hacer ya, porque cuando voy a intentar hacerlas ya está relleno. ¿Vale? Entonces, con esto os quiero decir 2 cosas. Que hay que llevar mucho cuidado con la recurrencia, porque fácilmente nos podemos ir a un orden de complejidad elevado. Pero que eso no significa que vayamos a explorar todas las posibilidades, porque lo que podemos hacer es ir podando ese árbol de posibilidades. ¿Vale? Y entonces cuando unimos recursividad con poda, entramos a utilizar estrategias que veréis en segundo muy en profundidad, que son estrategias de exploración un poco inteligentes. Esta en concreto la podemos llamar, es de las que se llaman backtracking, ¿vale? Porque yo intento explorar, pero me paro a mitad y vuelvo hacia atrás. Exploro un árbol de posibilidades casi infinito, como estáis viendo, pero hay muchas de esas posibilidades que no exploro y me paro al principio porque las descarto, ¿vale? Solo por eso puede funcionar el programa, si no, no podría funcionar, ¿vale? Entonces, ¿veis cómo funciona el relleno de forma recursiva? Para hacer el programa con los gráficos, como estáis viendo, lo único que hago es incluir pantalla.h y usar las funciones de la librería gráfica para crear la pantalla inicial con un tamaño de 500 x 500, que cuadra con la idea que hemos dicho de 10 x 50 filas, 10 x 50 columnas, y tener claro que cada vez que dibujo tengo que actualizar la pantalla para que aparezca algo. Si a eso le añado que dentro de la función recursiva estoy dibujando por dónde voy y esperándome un poquito, eso crea la animación que habéis visto, ¿vale? Porque en cada llamada recursiva, de las que funcione de verdad, no de las que podo aquí, no de las que se podan aquí, las que de verdad dibujan, rellenan algo de agua, en ese caso sí dibujo el mapa como esté en ese momento. Y el pantalla espera, ¿tienen que son ¿Vale? El pantalla espera lo que hace es detener la ejecución del programa 100 milisegundos. Milisegundos. ¿Vale? Y luego, lo raro que veis aquí, pues son 2 bucles que me permiten detener la ejecución del programa mientras que no pulso el ratón. Mientras que la pantalla está encendida y no he pulsado el ratón, punto y coma. Es un bucle que no hace nada en su contenido, que lo único que hace es comprobar, esperar a que pulse el ratón. Cuando he pulsado el ratón, hago otro bucle igual, pero esperando que lo haya soltado. ¿Vale? Entonces esto es lo que me permite dibujar el mapa original vacío, esperar a que yo pulse el ratón, y cuando he pulsado el ratón, con esta función de la librería obtengo las coordenadas del ratón. Veis que le paso &mx y &mi. Obtengo en mx y mi, pasándole la dirección a la función, las coordenadas del ratón. Las divido por 50, porque 50 es el ancho y el alto de las casillas, y al dividir por 50 lo que obtengo es un valor entre 0 y 9, que es justo lo que yo busco, las coordenadas del array que representa todo el mapa. Relleno el mapa empezando en esas coordenadas y lo vuelvo a dibujar, y ya me quedo esperando que pulse el ratón otra vez. ¿Se ve? Vamos a cambiar el color por rojo. Sí, los colores los tenemos en algún lado, es decir, internet, maravilloso, nada, pero Podéis encontrar sobre el formato RGB información toda la que queráis. Y si tenemos Photoshop directamente de Coge el paño, la hora, coge el mapa y te sale la... Vale, mirad cómo compilo. Mirad cómo compilo el programa este que sí incluye gráficos. Estoy poniendo lo mismo de siempre, estoy generando el programa test
incluyo minas.c, pantalla.c, que es lo que os podéis descargar junto con el pantalla.h, y pongo aquí -lsdl2, o sea, linko el programa con la librería de la SDL. En Codeblock hay que añadir todo esto, pero en el laboratorio lo tenéis añadido. Solo tenéis que ir a Compiler Settings y ver cómo está puesto ahí, ¿vale? ¿Se ve mejor? Vale. Entonces yo pincho aquí. ¿Veis cómo se va quedando la llamada recursiva cuando iba por aquí? Como hace primero la llamada recursiva de arriba, se va por arriba. Y cuando... No se podría mejorar eso. Quiero decir, y aparte que no, como que no vuelva a una casilla que ya está marcada. Podemos mejorarlo, podemos evitar un nivel de recursión si aquí, además de comprobar que la posición a explorar está dentro de la matriz, también compruebo que esté vacía, ¿vale? Si aquí digo, si la fila +1 es menor que 10, es decir, está dentro de la matriz, y además m de fila +1, columna, es nada, pues ejecútalo y me ahorro un nivel de recursión, ¿vale? Pero yo no quería ponerlo al principio porque me interesa más que veáis el código fácil y comprendáis cómo funciona la recursión. ¿Bien? Entonces, si hay un sitio que está cubierto y hay un hueco medio, no te llena. No. ¿No te llena? No. ¿Queréis que lo probemos? A ver. Quedan 4 minutos, vamos a hacer esa prueba para el caballero. No es que... No te tendría que... 9. Sí, la reconozco. Lo he hecho antes. ¿Y si lo haces dentro? Vale. Ah, es verdad. ¿Y si le vemos si sale? Porque si no entra, tampoco podría salir. Súper lenta, te lo ponen en el web. ¿Es posible que cuando estaba por abajo lo hiciese más lento y cuando relleno de abajo se fuese más rápido? Como si yo lo subía. ¿Cómo dices? Tú antes, o sea, le has pinchado abajo. ¿Aquí? Y cuando te has relleno de abajo, te da una velocidad, pero luego cuando subes para arriba empieza mucho más rápido. Porque ya son menos comparaciones las que tiene que hacer. Sí, míralo. No, hay velocidad, Va todo el tiempo igual de rápido, pero cuando solo hay 3 parece que lo hace más rápido porque es más corto, pero va igual de rápido. ¿Vale? Pero entonces... Bueno, chicos, ¿Y se puede rellenar los dos huecos? O sea, no a la vez, sino primero un y luego Doble clic. para rellenar múltiples veces, Hay que repetir. Es que nuestro programa... Es que flipa. Ha hecho que más de... Imagínate pasar un... esto va a ser tranquilo que va a tener. Seguro. Es como que no. venga, terminamos aquí la clase.